SER Podcast. En La Vista del Lobo hablamos del edificio de Miami que se derrumbó el 24 de junio. Ha pasado ya mucho tiempo, sigue habiendo decenas de desaparecidos, los bomberos y los equipos de rescate están tratando de encontrar supervivientes. Para saber por qué ocurren estas cosas y cómo se actúa en una situación así, si hay prioridades, si actúan perros o no, hablamos con Antonio Nogales, presidente y responsable del Grupo de Intervención de Catástrofes de Bomberos Unidos Sin Fronteras, que tiene experiencia en numerosos países, entre ellos Haití. Claro, escucha los titulares y variante fiesta, la variante joven, empiezan a llamarla, pero yo creo, Ramón, que hay que tener cuidado con estigmatizar a los jóvenes, ¿no? Es una línea muy fina entre la responsabilidad que se les exige y a ver si vamos a demonizarlos a todos. Sí, porque habría que demonizar en todo caso a los políticos que actúan de una forma irresponsable, diciendo todo el rato que Barajas es la culpa cuando hay un problema de concienciación, o cuando en el caso de Madrid se está almacenando decenas o cientos de miles de vacunas sin poner, por la razón que sea. Sí es cierto que si vas por la calle ves que el 90% de la gente lleva mascarilla, lo cual sí hay una responsabilidad colectiva, y hay una lucha para vacunar mucho antes de que la variante Delta se haga dominante en España, que parece ser que será en agosto, y es una guerra entre la ciencia y el virus, y por ahora va ganando la ciencia. Nosotros estamos en un ritmo de vacunación muy bueno comparado con otros países. Es una carrera, ¿no? Más que una guerra, y ahora supongo que mucha gente se planteará si no habría sido mejor, a lo mejor, en lugar de ir reduciendo los grupos de edad, abrirlos justo antes del verano, porque claro, el verano es una explosión y cuando eres joven y cuando tienes una segregación mayor de hormonas, pues la llegada del verano significa lo que significa. Por tanto, yo tampoco creo que haya que culpabilizar a los jóvenes de salir, llevan 1 año y medio sin hacerlo, ¿no? Lo que hay que hacer es exigirles ese mínimo de responsabilidad y confiar en que lo cumplan. Sí, después, claro, hay países, por ejemplo, el Reino Unido, que parecía que iba muy bien, pero el Reino Unido lo que ha hecho ha sido apostar por una dosis al mayor número posible de gente. Sí. Se ha encontrado ahora con la llegada de la Delta y que una dosis no es suficiente, 2 sí, pero una no. Con lo cual tampoco parecía que su vía era la mejor. Nosotros estamos a un ritmo de vacunación mejor que Estados Unidos, que prometió Biden a ver si conseguía el 70% de los mayores de 70 años para el día 4, y estamos el día 4 y están en el 56% por ahí, ¿no? Claro, es decir, no es nada fácil. Aquí yo creo que se ha hecho bastante bien. Y cuando no estamos ni acostumbrados a esto, ni somos productores de vacunas, ni tenemos una unidad nacional, no me refiero a las autonomías, sino a la política, creo que se ha hecho bastante bien, y ahora lo que hay que hacer es rematarlo con una responsabilidad ciudadana. ¿La segunda vacuna tuya cuándo te toca? El 7, el próximo viernes. 7 de julio. Sí, es AstraZeneca, con lo cual creo que el trombo llegará más tarde. Miércoles, ¿no? No, el viernes, el 9, perdón, el día 9. Oye, no digas que el trombo llega. No, yo tenía miedo que me tocara el 18 de julio. Y además me toca en el Zendal. ¿Te inoculaba algo? No, me toca en el Zendal, te os hubiera llevado los calzoncillos por fuera y una gorra antifascista. Ay, calla. Oye, vamos a empezar, que tenemos menos tiempo, que luego quería charlar con un amigo común. Venga. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Ten cuidado, Ramón, porque se empieza trasladando a España Halloween y celebrando este tipo de cosas que son tan americanas y tan poco españolas, y al final me pones el himno americano el 4 de julio, ¿qué va a pensar la gente, hombre? No, pero es Lady Gaga cantando la inauguración de Joe Biden, o sea que hay una cierta excusa. Y era un poco por eso de hablar de Miami y esas dos Américas que tú conoces muy bien, la América ultra rica, la América con una capacidad tecnológica tremenda, y 2 calles más atrás tienes la América del tercer mundo.
Vamos a hablar de esto que además en los titulares en el boletín informativo escuchábamos la última hora, porque hay un huracán que se acerca a Florida, cerca de la 1:30 del pasado 24 de junio, un ala entera de un edificio de apartamentos, el de Chaplain Towers en South, cerca de Miami Beach, en Florida, se desmoronaba, dejando a cientos de personas sepultadas entre los escombros. Desde ese día, en Miami, busca sin descanso a los desaparecidos, se contabilizan 22 fallecidos, quedan 126 personas sin localizar. Hoy se va a demoler la parte que todavía queda erguida de ese edificio antes de que llegue el huracán. Es tremendo pensar que un edificio se puede derrumbar, un edificio en el primer mundo, ¿verdad? Sí, de noche, con la gente durmiendo, sin ninguna posibilidad. Y lo que me llama la atención es la lentitud tremenda en el desescombro. Supongo que será muy difícil. No sé cuánta gente puede vivir en un derrumbe, en un terremoto, una situación así. No sé por qué aquí se está haciendo especialmente lento. Y después, como decías, un huracán que, aunque ha bajado a tormenta tropical, va para allá y bueno, aumentará los vientos, la lluvia y las dificultades. Por eso van a demoler la otra parte de forma controlada para que no caiga sobre la que está ya caída. Claro, el equipo de rescate es un equipo muy experimentado. Algunos de sus miembros, de hecho, fueron enviados a Nueva York después de los atentados del 11S o a Nueva Orleans a raíz del huracán Katrina. La verdad es que cuando uno ve esa pila de escombros, se pregunta, yo pude ver la del 11S y te preguntabas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo levantas esa pila? ¿Cómo encuentras un resto de vida en esa pila? Así que incorporamos a la conversación a Antonio Nogales, que es presidente y responsable del Grupo de Intervención en Catástrofes de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Nos atiende desde Huelva. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Háblanos de cuáles serían los principales desafíos a los que se enfrentan esos equipos de rescate cuando estás delante de una pila de escombros como la de Miami. Bueno, el principal desafío es la valoración que tienen que hacer de esa parte que queda de la estructura, ¿no? Y sobre todo, yo creo que está siendo todo un poco lento porque todavía contemplan la posibilidad de que haya personas vivas y eso lo ralentiza todo. No se puede realizar un desescombro generalizado con maquinaria pesada y la principal dificultad es esa posibilidad de que todavía haya gente viva, que yo estoy seguro de que todavía pueden encontrar a alguien vivo. A mí me sorprende que digas esto y que además tú estés seguro de que puede haber alguien vivo cuando ves las imágenes y cuando imaginas la enorme cantidad de toneladas que habrán caído sobre cualquier persona que estuviera durmiendo esa noche en ese edificio, ¿no? ¿Cómo sería posible que alguien sobreviviera al derrumbe? Sí, es difícil de imaginar, pero sí ocurre y ocurre con mucha frecuencia. En un derrumbe de ese tipo se generan muchísimos huecos de vida, producido sobre todo por la estructura, ¿no? Son bloques de hormigón, son losas, son forjados que permiten que se generen huecos de vida. Y mientras esa persona pueda tener algún tipo de soporte, sobre todo de líquido, no tanto de alimento, pero sí de líquido, pues es posible que puedan permanecer con vida personas, y esa posibilidad siempre la barajan seguro. Y tú tienes experiencia en Haití, Nepal, Bolivia, Pakistán, en un montón de terremotos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desescombra? ¿Cómo se sabe por dónde puede haber vivos? Y no sé, también los riesgos que corréis vosotros al desescombrar. Bueno, principal es la labor de los perros, ¿no? Y de los medios que se tiene para localizar esas personas vivas. Como digo, eso es lo que retrasa un desescombro más generalizado y masivo con maquinaria pesada, y lo que se afronta pues intentando localizar esas personas vivas. Dependiendo de los medios que estén disponibles, pues se pueden utilizar unos u otros, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos tienen todas las posibilidades y todos los medios para localizar esas personas vivas, que en muchos casos, bueno, a nosotros nos ocurrió en Haití que, bueno, al principio no fue ni siquiera necesario el uso de los perros porque la gente estaba gritando y pidiendo ayuda debajo de los escombros, ¿no? Y sabías perfectamente dónde estaban. Pero principalmente eso se afronta pues sectorizando la zona e identificando los puntos de acceso siempre previa esa localización de las personas que pueden estar vivas. Pero ¿cómo es el proceso antes de utilizar la maquinaria pesada? ¿Vas quitando pieza a pieza de la montaña, de la pila de escombros? Sí, efectivamente. Mientras se piense que puede haber una persona viva, no se puede meter maquinaria pesada porque posiblemente le produzca más daños de lo que ya tiene, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se hace es, como digo, localizar esas personas vivas, casi siempre con los perros de localización de personas vivas, que es el medio más eficaz que existe para localizarla, o mediante otros medios, pero intentar localizar esas personas y hacer un desescombro muy selectivo, muy sistemático y sobre todo muy preciso para no agravar las lesiones que puede tener. Y a partir de ahí, pues llegar a esa víctima, que el acceso puede durar desde pocos minutos hasta muchísimas horas, incluso días, ¿no?
¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona en esas condiciones, dentro de una burbuja de escombros? Pues hay récord, bueno, hay gente que ha aparecido, en el terremoto de México apareció un niño después de 21 días de estar sepultado y bueno, mientras tenga un soporte sobre todo de líquido, si tiene agua puede aguantar muchísimo tiempo, si tiene alimento puede aguantar muchísimo tiempo, pero en el caso de que no tenga agua, pues una persona no puede durar más de 3-4 días, ¿no? Entonces, si esa persona tiene algún tipo de líquido y el hueco y las lesiones que tienen se lo permite, pues pueden durar muchísimos días, incluso ya te digo, récords de hasta 21 días. Por eso digo que no sería extraño, sobre todo en un edificio de esas características, que en las próximas horas o días apareciese alguien vivo, ojalá. Es interesante que hables de los perros como el arma más eficaz para buscar a supervivientes, ¿no? No hay, yo qué sé, no se ha inventado un radar que sea capaz de detectar vida. Se han inventado muchísimos medios tecnológicos, pero ninguno llega a la eficacia del perro, sobre todo por la precisión y la rapidez con la que el perro es capaz de localizar una persona viva. Subestimamos muchas veces la capacidad de estos animales, ¿no? Pero su capacidad olfativa sobrepasa de una manera enorme a la del humano y ellos son capaces de localizar y señalizar exactamente dónde se encuentran esas personas vivas, a pesar de que hay otros medios tecnológicos que pueden servir como apoyo o incluso como medio de detección primario, pero sin duda los perros son el mejor método. ¿Cuál ha sido el rescate más milagroso que has presenciado? Bueno, rescates milagrosos hemos presenciado mucho. Quizás uno de los más emotivos, digamos, fue precisamente en Haití, donde estuvimos trabajando en el Hotel Montana, donde la dueña del hotel había permanecido, bueno, eran 6 días aproximadamente, pero no tenía ningún tipo de alimento, estaba atrapada y bueno, se estuvo nutriendo de su propia orina el tiempo suficiente para que llegásemos al fondo de ese escombro muy largo, muy duro. Fueron 18 horas desde que se la localizó hasta llegar hasta ella y bueno, un poco dramático también porque no sabíamos cuánto tiempo iba a poder aguantar las condiciones en las que estaba, pero bueno, finalmente pudimos rescatarla y de hecho hoy está viva y colabora con nosotros incluso. Claro, vosotros como bomberos entendéis mucho sobre la estructura de los edificios y las razones de que algo así pase. Esto es una pesadilla, Antonio. El hecho de que esto haya pasado, yo supongo que mucha gente habrá pensado, pero bueno, ¿se puede caer mi casa realmente? ¿Cómo es posible que pase algo así? Sí, efectivamente, se puede caer en cualquier momento una estructura siempre y cuando pues tenga los daños estructurales que lo pueden producir, ¿no? No sabemos muy bien cuáles han sido esas circunstancias en el edificio de Miami, pero obviamente algún tipo de defecto en la construcción debía de tener la estructura para que se viniese abajo. No tiene por qué ocurrir, pero en edificios que son muy antiguos y sobre todo que pueden tener algún fallo estructural se puede dar, claro. Bomberos Unidos Sin Fronteras es una organización que nació hace 24 años. Creo que se creó para el desarrollo de cuerpos de bomberos en Iberoamérica, ¿no? Sí, así es. Se creó para el desarrollo de los cuerpos de bomberos en Iberoamérica y en eso seguimos trabajando, sobre todo en intervención en catástrofe y en el desarrollo y el fortalecimiento de esos cuerpos de bomberos para que cuando se dé una circunstancia como esta, pues ellos tengan la capacidad y los medios para afrontarle los primeros momentos, ¿no? Que es lo más importante. Y en un caso de catástrofe, ¿cuánto tardas en llegar? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo vas? Bueno, normalmente nosotros recibimos las noticias a través de los medios de comunicación muchas veces o a través tenemos una red de información en tiempo real de terremotos que nos indica que se ha producido un terremoto y bueno, ahí nos ponemos en contacto con las autoridades y empezamos a veces un largo viaje, porque no solamente se trata de llegar, sino de tener los permisos y la autorización para poder llegar al país, pero bueno, siempre contamos con la ayuda de muchísima gente y eso es lo más importante, llegar cuanto antes, ¿no? Las primeras horas son vitales en este tipo de situaciones. Antonio Nogales, que es presidente y responsable de ese grupo de intervención en catástrofes de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Gracias, Antonio, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo y suerte. Guess your labor wasn't in vain. To get out your way, I did everything. But I've been falling in love with you. Y bueno, Ramón, se nota que tienes más tiempo para escoger música. Sí, como estoy jubilado, me
me dedico a esto, que no hay que pagar impuestos. Claro, es verdad. Te ha tocado jubilarte en pandemia, no estás pudiendo ejercer como buen jubilado, ¿no? No, nada más no hay obras ni nada. Por eso te digo. Follón, Sí, pero bueno, estar ahí en la calle como un pasmarote no es. No, me dedico a ver la fiesta de los demás. Las fiestas de los demás. Bueno, mira lo que pasó el otro día, que nos encontramos por la calle y al final casi, Sí. Te casi fue encontraste fiesta con una vieja amiga de la infancia. Sí, y luego con Íñigo, y luego contigo, y luego con tanta gente. Cuídate, Ramón, un abrazo. Chao, hasta luego. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.